Adair Negrete, pertenezco a la Universidad de Línea CETEC en la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Mi profesor es el doctor Francisco Javier Hernández García. Vamos a estar hablando de la materia de estadística aplicada a la administración. Vamos en la unidad número 2. El tema es varianza. ¿Cuál es el objetivo de la unidad? El objetivo es comprender lo relativo a la confiabilidad y significancia, a los diferentes tipos de errores estadísticos tipo 1 y 2, entender la potencia de la prueba, la formulación y las pruebas de hipótesis estadísticas y asimismo lograr aplicar esos conocimientos mediante esos papeles, interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. La estadística inferencial es sumamente importante y útil, ya que en el análisis de poblaciones y tendencias, lo cual también no significa que esta sea una ciencia exacta, pero sí de una aproximación posible al resultado final. Algunos ejemplos de estadística inferencial son los sondeos de tendencia de voto. En estos, antes de una elección importante, se sondea la opinión pública para recabar datos relevantes acerca de aquellos que son los que se están lanzando para nuevos presidentes o algún cargo del gobierno que quieran hacer, ¿verdad? El análisis del mercado. En estas, las empresas a menudo contratan otras empresas especializadas en marketing y lo que es la epidemiología médica. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, pues es una idea que se plantea para explicar un determinado fenómeno o situación y que se intenta comprobar o rechazar mediante la experimentación u otros métodos. La hipótesis es uno de los primeros pasos del método científico y es el eje sobre el que se direcciona todo el proceso de investigación. Funciona así: se investiga y el investigador se plantea preguntas y después se elabora una hipótesis que se puede entender como una posible explicación a las preguntas planteadas. Podemos observar que tienen características. Son enunciados carentes de verificación. En estos falta información o es necesario la experimentación. Pueden ser comprobadas o refutadas. En estas se comprueban en la medida en que se cumpla lo expuesto. Se realizan a partir de información o datos obtenidos. Pues las hipótesis se plantean y se formulan ya que se han observado y analizado las variables en donde se llega a una posible conclusión. Se formulan de forma positiva y sencilla, pues las hipótesis son enunciados simples que relacionan variables. Establecen una posible relación entre dos elementos, son verosímiles, abarcan una porción del universo. Las hipótesis deben ser específicas y objetivas, deben ser comprobables. Las hipótesis pueden comprobarse o rechazarse por observación directa, en el caso de la hipótesis que carecen de aval científico o por experimentación. Podemos observar a qué se refiere una prueba de hipótesis. Pues estas evalúan la probabilidad asociada a la hipótesis nula de que no hay efecto o diferencia. El valor de P obtenido refleja la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo esta verdadera. En ningún caso prueba que la hipótesis alternativa de que si hay efecto o diferencia sea verdadera. Las pruebas de hipótesis se usan precisamente para evaluar el grado de esa inconsistencia. Y aquí podemos observar los pasos a seguir. Formular la hipótesis y su alternativa. Normalmente la hipótesis de trabajo, por ejemplo, tal tratamiento es mejor que el control o tal procedimiento tiene menos morbilidad, es contrastada con una hipótesis estadística que supone que no existe tal efecto o tal diferencia. La hipótesis se conoce con el nombre de hipótesis nula, que se abrevia como H0, y la hipótesis alternativa es que el efecto sí existe, que es distinto de cero y que en algunos casos se puede especificar con el signo de esa diferencia. Normalmente corresponde a la hipótesis de trabajo y se abrevia como H1 y tiene estas tres alternativas. Podemos observar aquí las alternativas que tiene. El siguiente paso a seguir es elegir la prueba estadística apropiada de acuerdo al diseño experimental. El tipo de datos y el número de grupos que se compara, la cifra que resulta de usar la prueba, aplicarla o las fórmulas en los datos recolectados, que se conoce como el estadístico del test en cuestión, que es la Z, estadístico T o de Student, la R de Pearson, F del análisis de varianza. La distribución del estadístico puede ser calculada de antemano cuando la hipótesis nula o H0 es verdadera y por lo tanto conocer los valores de que delimitarán distintas porciones del área bajo la curva de esa distribución
Estas se conocen como distribuciones de muestreo. El siguiente paso a seguir es elegir el nivel de significancia alfa de la prueba. El límite para rechazar hipótesis nula en general se acepta alfa es igual a 0.01 o 0.05, cifras que implican un 1% o un 5% respectivamente de posibilidades de equivocarse cuando se rechaza H0, es decir, que hay una diferencia cuando en realidad no la hay. Este es el llamado error tipo 1. Calcular el valor de P es el siguiente paso a seguir. Esta es la probabilidad de obtener los resultados observados u otros más extremos si la hipótesis nula es verdadera, cifra que es determinada por el área de la distribución que queda más allá del valor calculado. Siguiente paso, si P es menor que alfa, rechazar hipótesis nula y aceptar la alternativa. En caso contrario, se acepta la hipótesis nula. El conjunto de valores que resultaría en el rechazo de hipótesis nula, calculados conociendo la prueba usada alfa y el número de observaciones, se conoce con el nombre de región crítica. Este punto puede refrasearse así: se rechaza la hipótesis nula si el estadístico cae en la región crítica. En los apéndices de los textos de estadística aparecen tablas con la distribución de estos estadísticos, dando el valor de P y donde el tamaño de la muestra se considera en los grados de libertad. Aquí podemos observar, ¿verdad?, donde comentábamos en la diapositiva anterior, la figura número 1, que es la distribución de un estadístico, en este caso Z, y decisión entre la hipótesis nula o su alternativa. En blanco está el área de aceptación y sombreada área crítica de rechazo de la hipótesis nula. En A se destaca el área crítica de un extremo de este lado o cola de la distribución correspondiente a P, que es igual a 0.05. En B las áreas se distribuyen por mitades o en los dos extremos, que se llaman colas. Es aparente que se necesita un valor menor del estadístico para rechazar la hipótesis nula cuando se trata solo de un extremo. Como podemos observar, que en este tema podemos aplicar la estadística a diferentes situaciones que se vayan presentando al analizar poblaciones. Por mi parte sería todo. Hasta pronto.